Hola, criaturillas de la creación. El día de hoy hablaremos sobre la hipótesis y el muestreo. Empezaremos hablando sobre la hipótesis, las variables y categorías de un análisis. En primer lugar, tenemos que la hipótesis son suposiciones de relación entre hechos o fenómenos que se mantienen justos para una comprobación. De igual modo, tenemos que las variables permiten la medición de un fenómeno en diversos ámbitos en general para que se pueda hacer una investigación asertiva y concreta, mientras que las categorías de análisis son una estrategia metodológica que nos da la oportunidad de comprender de forma profunda el objeto a estudiar. Algunas de las características de una hipótesis es que las variables que se usan para probar esta hipótesis deben ser reales y relacionarse con la misma. También, para que se pueda probar, debe fundamentarse en hechos observables. Las variables deben de ser cuantificadas y estudiadas, además de que cuantas más variables tenga, más complicado será probar la hipótesis. Y pueden ser estas tanto aprobadas como rechazadas. Si solo se basa en una de estas, realmente no se puede considerar hipótesis. Para hablar respecto a los tipos de hipótesis, en primer lugar tenemos las de trabajo, que se pueden verificar de forma experimental, las llamadas atributivas, que son para describir comportamientos y hechos verídicos y cuentan con una única variable. De igual modo tenemos asociativas, que se encargan de establecer una relación entre dos variables y si una de estas es válida, se puede predecir la segunda. También tenemos las causales, que igualmente tienen una relación entre dos variables donde si una de estas cambia, afecta de igual manera a la siguiente. Tenemos las explicativas, que tal como su nombre indica, buscan explicar la causa que vincula a algunas variables. Las predictivas buscan predecir cuál será el comportamiento de una variable como respuesta para otra. Las inductivas van de lo particular a lo general y las deductivas de lo general a lo particular. También tenemos nulas, que afirman lo contrario a lo que el investigador busca comprobar, así que no presentan ningún tipo de relación con las variables. Las generales, también llamadas teóricas, son conjeturas conceptuales que tampoco tienen en cuenta a las variables. Las alternativas buscan responder a la pregunta de investigación de una forma diferente y se usa cuando se buscan confirmar varias hipótesis. Y finalmente, una estadística, que nos da una hipótesis en signos estadísticos. Para terminar, tenemos las de estimación, que se encargan de analizar dentro de un contexto estimando el resultado. Las estadísticas de correlación, que solamente es en casos de hipótesis de esta índole, con aquellas que se relacionan con dos o más variables. Y finalmente la estadística de diferencia de medias, donde se establecen las diferencias de grupos y se continúan comparando estimaciones. La formulación de la hipótesis se asocia con la investigación cualitativa. De hecho, si esta falta, se presenta un empobrecimiento del enfoque, lo que quita rigurosidad y sistematicidad al tema de estudio. En raras ocasiones se indican estas hipótesis antes de llegar al ambiente, y durante el proceso el investigador puede ir creando hipótesis de trabajo que se van afinando paulatinamente. Estas se van modificando basado en los razonamientos del investigador, de modo que no se pueden probar de forma estadística. Las hipótesis son generales y amplias, emergentes, flexibles y contextuales. De este modo, son capaces de adaptarse a los datos. Para hablar respecto a los tipos de variables, tenemos que destacar la perspectiva de Ander dada en 1982, que tiene la sugerencia de agruparlos tomando en cuenta su naturaleza y características en cualitativas y cuantitativas, continuas y discontinuas, dependientes e independientes, exploratorias o externas y generales, intermedias y empíricas. En las de naturaleza podemos encontrar variables cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son esas donde los valores al medirse se pueden expresar de forma numérica, mientras que las cualitativas son aquellos elementos de variación o valor cuya medición no se puede expresar numéricamente. En las de dominio podemos encontrar independientes, que son aquellas que afectan a otras variables, las dependientes, que son las afectadas por la variable independiente, las intervinientes, que son condicionantes para la variable dependiente, las explicativas, que se encargan de explicar la variación de la variable respuesta, y las externas, aquellas sobre las que no se tiene influencia y no se pueden modificar. En las de amplitud podemos encontrar las individuales, donde las unidades de observación son los mismos individuos, y las colectivas, que en este caso la observación es más grande y variada en colectivos, grupos y conjuntos.
Según su nivel de abstracción, podemos encontrar las generales, que hacen referencia a realidades que no pueden ser medibles de forma inmediata, las intermedias, que son aproximados que presentan aspectos parciales de las variables, y las empíricas, que representan los aspectos que pueden ser medibles y observables para una investigación. Finalmente, en carácter de escalas, podemos encontrar las nominales, que tienen diversas categorías sin contar con ningún orden o jerarquía entre ellas, las ordinales, que implican un orden entre sus categorías, y las cardinales, que incluyen intervalo y razón. Sobre las categorías de análisis, sabemos que la metodología cualitativa se inicia por un acontecimiento real sobre el cual se necesita hacer un concepto, es decir, que se encuentra uno frente a algo que se requiere saber qué es. Según con Matus y Molina en el año 2006, lo que conocemos como una categoría descriptiva es clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o expresión que sea claro e inequívoco el contenido o idea central de cada unidad temática. La teoría fundamentada resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de los datos y tiene como rasgo principal que los datos se categorizan con una codificación abierta y luego se organizan las categorías resultantes en un modelo de interrelaciones que representa a la teoría emergente y explica el fenómeno bajo estudio. También tenemos que el muestreo es el proceso por el cual se realiza la selección de un grupo de observación perteneciente a una población. Es el procedimiento por el cual se toma a individuos específicos que pertenecen a una población que se sujeta a un análisis. Esto es necesario por el mero hecho de que las poblaciones pueden ser demasiado grandes y no es viable o factible el tomar datos de todos los individuos involucrados. Por lo tanto, el objetivo es que la muestra sea representativa. Las muestras cualitativas son porciones de la población que se eligen bajo criterios muy específicos para profundizar en la comprensión del tema a investigar. Y de igual modo tenemos diversos tipos de muestras. En primer lugar tenemos los voluntarios, que son participantes que se ofrecen voluntariamente para la realización de un estudio. Los casos tipos, esta es utilizada para recolectar datos especiales y de alta calidad. También tenemos a los expertos, donde se puede obtener información de expertos en materias específicas. Variables, que se conforman por medio de sujetos o participantes de diversas índoles para mostrar diversas perspectivas de un mismo problema. De igual modo tenemos en cadena, donde la búsqueda se realiza de forma secuencial. Se encuentra uno o varios participantes principales que permiten localizar a nuevos. Tenemos los casos extremos orientados a problemas de investigación que se catalogan como inusuales o fuera de lo normal, y las teóricas, que seleccionan una muestra para comprobar o entender el funcionamiento de una teoría en específico. Según Hernández, en 2008, la muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, sucesos, eventos, comunidades, entre otros, de modo que se deben de recolectar datos sin que necesariamente sea representativo de la población o universo a estudiar. Así que en los estudios de índole cualitativo, el tamaño de la muestra no es importante desde la visión probabilística, ya que no se busca generalizar los resultados. La composición y tamaño de la muestra en una investigación cualitativa es dependiente del desarrollo del proceso inductivo de la investigación, así que en la investigación se usa el muestreo no probabilístico por medio del muestreo por conveniencia premeditada e intencional, de modo que se sigue un criterio estratégico seleccionando a los que tienen mayor conocimiento en los temas. Eso ha sido todo por el día de hoy. Agradezco tu tiempo y nos vemos en el próximo video.